Bienvenidos a su canal After 51. Nosotras somos Marisa, Diana. Hoy vamos a hacer una pequeña remembranza de aquellos maestros, maestras que nos marcaron para siempre. Algunas veces fueron por algunas palabras importantes que nos hicieron dar un aliento, un impulso, a lo mejor un regaño, pudo haber sido por ahí, un estate quieto, pero la verdad es que cada uno de los maestros que tuvimos, algo nos pudo haber dejado. Vamos a recordar a estas personas inolvidables a las cuales tenemos que agradecerles mucho. ¿Para bien? y desde el kinder hasta la universidad, creo que siempre recordaremos maestros que nos dejaron huella. O sea, en Y hubo realidad, alguno que nos inspiró, ¿no? por supuesto, que dije, quiero estudiar, y lo tengo perfecto, quiero estudiar esto porque esta persona me está inspirando. Okay. Vamos a hablar de esos pequeños inspiradores de talentos que nos impulsaron a orientarnos a una parte u otra, o a lo mejor nos siguen inspirando, ¿no? Con estos youtubers o alguien que los escuchas hablar y que siguen siendo maestros o los maestros de vida. Así que, ¿Te parece si comenzamos? sí, comenzamos. ¿Con qué empezamos, Diana? Pues mira, este recorrido nostálgico nos puede traer con aquellos maestros que positivamente impactaron en nosotros. Sin duda, siempre hay alguien que nos alentó, nos orientó para ir llevándonos de forma positiva en nuestra vida. ¿No crees? Sí, sin duda, el que creyó en ti, el que te tuvo paciencia para enseñarte una materia, porque seguro debe ser muy frustrante que nomás no te entre algo, ¿no? Te estoy dando la clase, llevo 2 horas, todo el mundo ya entendió menos tú, y que con amor y paciencia su vocación nos haya dedicado tiempo, bueno, pues claro, ¿cómo olvidar? Claro. Sí, la verdad es que sin duda mucha gente, las matemáticas han sido, ¿no? El coco de muchas personas y, y hay alguien que siempre se apiada de decir, a ver, bueno, les voy a dar una clase extra para los que no entiendan, ¿no? Y tuve muchos de esos. Yo fíjate que no era tan mala para las matemáticas, tenía un gusto ahí, no era gusto, le entendía un poquito la habilidad o me aprendía el proceso y para mí los procesos son, los sigo y ya sé, pero no lo entiendo. Y me explicó, esto se hace así, es asado, ¿no? ¿Por qué se tiene que hacer así? No lo sé. Entonces me aprendía muchos procesos por los cuales me ayudaron a pasar algunas materias. Pero hubo maestros importantes, yo creo que a lo largo de toda la carrera, como bien dije, para bien o para mal, pero recordando estos para bienes, creo que esa parte empática, esa parte dulce por la cual ellos te van guiando, y hablemos de dulce no porque sean buena gente, sino o porque te apapachen o te consientan o te pasen, ¿no? Creo que va más allá de decir, Ahí es esa, barco, ¿no? No es porque sean barcos, sino porque tienen esa vocación. ajá, de querer, a ver, vamos a aprender, los que no hayan entendido, vamos, ¿no? De nuevo. Y me agrada esa parte de esos maestros que al final marcaron nuestra historia. Yo creo que todos los profesores tienen ciertas características, ¿no crees? Sí, seguro. Esas características que los hacen únicos. ¿Cuál crees que sea una característica que tengan algunos profesores? Mm, hay profesores que son muy guapos. Oh, sí. No Y me tocó depende. ni uno, ¿Vale? no me tocó ni uno, No, sí. pero que los ves pasar y dices, ah, caray, ah, No, caray. no, yo sí tuve un profesor guapo en la carrera. De hecho, una compañera anduvo con él, ¿no? Ujú. Ah, pero yo también anduve con un guapo, pero ¿Pero no maestro? ¿O sí? no, pero no era maestro, era compañero. Pero la verdad es que sí había maestros guapos en diferentes facultades y creo que sin duda llamaban la atención
de las alumnas, ¿no? Sí, es que a mí me Ves llama la las atención lo feo. sonrisas, las alumnas sonrientes, ¿no? Sí, Yo claro. creo que todos y absolutamente todos tuvimos al maestro transatlántico, Titanic, a punto de estallarse con el iceberg del director, que le quería poner un guitarrizotas porque era muy, muy, muy parco. Algo. Sí, 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 la verdad ese- es que casi, casi te daba el examen, ¿no? O no te hacía exámenes. yo creo que te hacía demasiado fácil la materia. Creo que eso era lo más barco, ya sea en el examen que te facilitaba por opciones múltiples o casi, casi te daba las respuestas en pleno examen. Y esa facilidad lo hacía llamarlo barco, la verdad. Aunque que sí creo, en algo que leí, que algunos son súper conscientes de que son barcos, Ujú, y otros ni cuenta se dan que son barcos, claro, ¿no? Como que lo ven así como, ay, normal. Yo tenía un profesor en la carrera, no sabes, era un pan de Dios, pan claro. de Dios, ¿no? Bueno, es que ese era el consagrado. No, no, Era pero espérame. O sea, voy a decir por qué era barco, porque nos ponía el examen, era muy complicada la materia, pero todos, bueno, no todos, o sea, la gran mayoría, en la banca de enfrente abría el libro, abría el cuaderno y se oía cómo estaban hojeando y él escribiendo en su escritorio, él sabía que estaban copiando, que estaban consultando, éramos muy pocos los que no lo hacíamos, ¿no? O sea, era barco consciente, pero no sé por qué lo hacía. Ok, pues, es un profesor. Y ahí está el buena onda lindo, yo le diría el consagrado. A ver, El que, ay, por favor, profesores, que tengo beca y me la van a quitar. El que con dos, tres lloraditas, ¿no? O dos súplicas de que, ay, ande, déjeme algo para que me pase. Entonces, lo sensibilizabas tan bien y tan lindo que acababa el profesor ayudándote para que tú no perdieras o la beca o tu papá. Ay, mi papá me los pega. dientes. Sí. El que era buena onda y te ayudaba para hacerlo. Y podríamos llamar que también ese era el flexible, ¿no? El que te apoyaba para que pudieras obtener el beneficio que le estabas solicitando. Porque ese era Un trabajo más, una exposición, un algo que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, pero sí, sí, era buena onda, bien. eh, el sensible consagrado que se quería mano de Dios, ahí siempre tuvimos otro. Otro, mm, el invisible. Ah, caray. Ese maestro que, o ni siquiera volteaba a verte y nada más llegaba, pasaba lista y escribía en el pizarrón, ni te pelaba, ni preguntaba si tenías dudas, o el que no podía poner límites y controlaba el salón. Entonces se salía, Sí, iba al baño, estaba jugando básquetbol con bolas de papel, él basta, ¿no? Como si no estuviese ahí, ¿no? Y él está en su rollo, en el pizarrón, en su escritorio, y el grupo está por otro lado. tristemente todo el mundo tuvimos uno. Por supuesto. Por supuesto. Y que no se confunda con el bar, No, porque el barco sí tenía autoridad, pero te hacía fácil las cosas. Este era completamente invisible. ¿Por qué? Porque no había la autoridad para manejar un grupo. yo Y tuve uno yo, así. no, yo tuve uno en una materia tan importante que era la financiera, Ujú. y independientemente que no me gustan las finanzas, este, no aprendí nada, nada. Y que pasamos a través de un trabajo porque ni siquiera tenía ganas de calificar porque nos odiaba, pero no creo que haya sido culpa del alumno, en verdad, porque éramos el mismo salón y era el único maestro donde no tenía autoridad, invisible. Qué buena clasificación. Triste. Fue mi peor profesor. A nosotros nos daba epistemología y era tan aburrido y tenía tan poca didáctica, perdón, Ujú. digamos, basta.
Jugábamos Ujú. basta, nos dormíamos en la banca, y porque era una materia, sí, importante para nosotros, para la carrera, pero era muy árida y no tenía didáctica, no tenía el carácter para ser maestro, ni creo que estaba interesado en que le hiciéramos caso, ¿no? Entonces, pues, fue una lástima. Ya después en la maestría lo llevé y, y desgraciadamente me tocó de sinodal. Me tocó de sinodal y ahí se desquitó, yo creo. Pero no, sí, y la salvé. Pero sí, qué pena, porque dices, pues me hubiera encantado que hubiera buscado la forma de conectar y enseñarnos, ¿no? Sí, no, 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 no. Tristemente, creo que ese es el peor profesor, el peor. Sí. Yo creo que Otro, hay otro tipo de profesores que es todo lo contrario, el estricto, el que se pasa de estricto. En nivel primaria, secundaria, es el típico que llama a tus papás, ¿no? Y ahí van los papás, ¿no? No. Y que le da toda la letanía de todo lo malo que eres y todo. Pero aparte hasta gozoso de ponerte como perro, ¿no? sí. Por lo estricto que es, porque hay cosas que como niño, sobre todo en primaria y secundaria, pues estás en una edad, sobre todo en la secundaria, un poco más pesado y que debe tener una comprensión del crecimiento que está teniendo y el desarrollo que está teniendo, y que no es el mismo niño que está en primaria que obedece completamente. Entonces, todas estas quejas a los padres es el típico profesor estricto que no me parece ni tampoco bueno, ni el barco, ni el este, ni el otro, pero sí el estricto. Y hay unos en primaria, ¿te acuerdas que en nuestro tiempo? Sí, pues el reglazo, el gizazo, todos todas estas partes físicas que te decían Castigo. hacer, Ujú. castigos físicos, pues tampoco eran buenos. Hoy por hoy eso está completamente prohibidísimo, pero este, mm, creo que no se vale este abuso de poder de estos profesores ante los alumnos. O Sí, sea, ¿te tocó algún profesor estricto o algo así? sí, sí, ya en la maestría, la verdad, antes creo que no tanto, tan duro. em, y pues sí te daba un poco de cosa, ¿no? Porque em, Imponían demasiado respeto. aquí todo el mundo había leyendas de lo malo que había sido con otros por no cumplir las reglas, ¿no? Entonces, no querías infringir y meterte en un territorio donde no sabías hasta dónde llegaba su autoridad, ¿no? Al final entiendes y agradeces una parte de que te haya puesto límites, pero no la forma, quizás, ¿no? Te voy a decir algo, creo que me a todos nos ha tocado un profesor. Bien dices que la leyenda está, el típico que te dice, puedo ya, la mitad del salón se fue extraordinario. Y lo peor de todo es que eso ha hecho durante generaciones. Yo no sé si lo disfrute o no, pero que la generación pasada lo vivió y que tú lo estás viviendo ahorita y que te mandan al seminario porque su materia es casi imposible de pasar. Entonces, Que sí lo disfrutan. Yo creo que algunos sí lo disfrutan, sin duda, ¿eh? sí, porque se vuelven leyenda. Nosotros teníamos A ver, cuenta y ahorita te recuerdo de uno. Ujú. el trauma era una leyenda viviente porque te traumaba, o sea, su apodo hacía referencia a lo que vivían los alumnos y todo nos daba geometría analítica y al final la mitad de la generación se iba extraordinario, la mitad. Mira, esto me da motivo para cambiar al siguiente nivel, al siguiente A ver, nivel. ¿cuál? ¿Hay más nivel más alto? ¿Cuál? Sí, el maestro diablo, Ah, justo. caray. O sea, el que realmente lo disfruta, el goza eh, con que no pasen, con que no entiendan, ¿no? Oiga, profesor, esto no lo entendí. Ese no es mi problema, yo ya di el tema. Ajá. O sea, seguro, seguro. Y te voy a decir, no sé si te acuerdas, ay, es que no sé si decir la materia, pero sí la voy a decir, me vale. De química. Yo me acuerdo tanto, pues era muy estricto en su clase y era muy... Pero me acuerdo tanto de una vez que estaba en un examen de fin de periodo, de primer periodo, o sea, era dificilísimo, ¿no? Porque es todo lo que habías visto en el primer semestre, y se puso a sacarnos fotos. Yo no sé si tenía rollo la cámara, sí, eran de rollo. Yo no sé si tenía rollo la cámara,
pero era de, es que quiero quedarme con estas caras de angustia que están haciendo con su examen. Está difícil, ¿verdad? Es que me acuerdo tanto, decía yo, malo, maldito, ¿no? Diablo, diablo. Yo no sé si nuestra amiga sea medio diablo, pero maestra de medicina, de un área de medicina. Ay, perdón, te amo con toda mi persona. Te Pero amamos. luego me platica qué le hacen los alumnos y la verdad siento que hasta lo disfruta. ¿Sabes lo que hace? Mete una pregunta de historia universal. ¿En qué año se construyó la muralla china? Ay, o sea, van a ser doctores ignorantes. O sea, Amo. y tengo otra amiga que hace exámenes diarios. Pero yo no creo que, en el caso de ella, no sea que sea de este estilo de maestra, sino de la estricta. Yo creo que de estricta, sí. De la estricta que hace exámenes diarios, porque el calificar exámenes y de forma diaria implica mucho esfuerzo y más trabajo. Sí, Entonces, pero lo enfoca al estudiante a estar actualizado todos sí, los días, no voy a hacer, ¿no? no, porque aparte es orientada generalmente a estadística, a cuestiones matemáticas, entonces a lo mejor el ejercicio es de un ejercicio del ejemplo de que está ahí. Claro, claro. Entonces, pues sí, la ayuda a repasar. La verdad es que sí, tipo de maestros estrictos, sí. ¿Y cómo le dijiste? Diablo, Diabólico. diablo. Diablo. Ay, sí, sí, mala persona, mala persona. Pero a ver, tú me decías del Libby. Vamos a hablar del Libby. El maestro Libby. El maestro Libby es el Libby Didoso. Ay, sí, seguro nos tocó algunos. Seguro, seguro, seguro. No se hagan, no se hagan. Así como hay alumnas coquetonas, ¿no? Para el maestro guapo de la sonrisita, ¿no? El coqueteo, ¿Cómo le podemos hace presente, hacer, profe, para lograr esa calificación? o ese mundo clases y así, ¿no? Como Siempre hemos dicho que el cabello es la mejor arma de una mujer, pero o bueno. la Sharon Stone, ¿no? También, también. El chiste es que Libby es el que es el coqueto, pero coqueto que se puede pasar a ya ese grado Libby, ¿no? Que ya, Morbo. ajá, Orbozón. Y en aquellos tiempos que nos tocaron a nosotros, sí hubo del que le gustaba la minifalda, que le gustaba acercarse a las chicas, ¿no? Sí, No necesariamente tienes por qué corresponder, pero pues siempre existe un Libby. ya te he contado de este profesor, ¿no? Que Ajá. en la segunda vuelta, no pasé en la primera vuelta de la materia, en la prepa, y que nos acercamos a decir, oye, pues revísanos el examen. No, pues no, se va a la segunda vuelta. Y cuando llegamos ahí, éramos como 5 o 6 mujeres, y nos dijo, sí, nos vemos en la segunda vuelta, pero todas las mujeres se van a sentar en la fila de enfrente y tienen que traer minifalda. Requisito para poder acudir a la segunda vuelta. Entonces dije, bueno, ni minifalda tengo, y como, ¿por qué, no? Ajá, Digo, era evidente, sí era como muy libby, mira, sí era muy, ajá. este, y sí, obviamente me presenté en jeans, o bueno, en pantalón, este, no me pasó, dijo que había reprobado el examen, solicité la revisión con otra maestra de la misma materia, y fui a la dirección, me quejé, y pues ahí los juntamos a los dos a revisar mi examen junto con el director, y ya saqué 8.5. O sea, el examen estaba bien, pero era el coraje de no vino así, ya, pues, digo, no tenía como mucho que enseñar, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué te van a obligar a hacer una cosa así, no? ¿Para darse el gusto? No. Aparte sí era como muy de, ay, ¿y quién leyó ya Master Johnson? Y tú así de, ¿qué es eso? Ay, no, pues vaya, no, ya vamos a buscar. Ah, y hablaba mucho de ese libro, ¿no? Como que, o sea, sí anatomía, pero ¿por qué estás duro y dale con ese tema, no? Sí, y más en aquel tiempo que no era pues tan Mal visto. mal visto, no, tristemente no mal visto, ¿no? Y pues, sí, las mujeres eran muy cosificadas, entonces, pues, un mal ejemplo, pero
ahora vamos a tomar el profesor que te parece el típico que tenía sus consentidos. Ah, sí. Obviamente era a todas luces, ¿no? Por ejemplo, en primaria es muy triste porque sí, puedes lastimar la autoestima de un niño, A ¿no? mí, a mí me tocó de que, ay, eres tan bonita, tan hermosa, una niña, y la maestra le traía regalos a la niña, ¿no? Y a mí me daba una patada como, Ujú. hola, Echaba rey. así como que gas. Y Mosco, ese para allá. mientras le daba la galleta a la niña, y me echaba un gas. Sí, A cierto. mí ya vieron que por burris me pusieron hasta el fondo, ¿no? En la Y fue fila. horrible, eso me pareció horrible, horrible. A cualquier amiga, pero tanto a ti como a mí nos tocó el típico maestro, y lo más seguro es que ustedes también les haya tocado el maestro que tenía sus consentidas. Y generalmente son las que estudian, las inteligentes, las que pueden llegar a ser consentidas porque tampoco dan mucha lata, están pendientes de la clase. O alumnos que son, pues son chistosos, entonces también pueden ser consentidos, también hombres, o sea, no es nada más algo de mujeres. No, no, en general, puede haber consentidos. Las mujeres profesoras tienen también a sus alumnos preferidos, ya sea porque se Son muy parece al estúpidos. sobrino, porque es muy gracioso, porque es muy sociable, porque se lleva bien. ¿Cuántas veces la amiga, y eso nos tocó en la prepa, nosotros éramos como del grupo, pues, porque no éramos tan estudiosas, porque no éramos de nerd, ¿no? Pero éramos como las raras apagadas ahí, ¿no? Las pasadas de moda y las... La aburrida, la intelectual. Pero no éramos las estudiosas, amiga. No, 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 no no. éramos de dioses, ¿no? Sí, como, Pero, pero no éramos ni las sociables, ni tampoco éramos las populares, éramos pues, como las X, ¿no? ¿no? Sí, Sí, las X normales ahí, ¿no? sí. Éramos, pero nos llevábamos muy bien porque éramos las X. Y somos generación X. Eh, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y Ajá. ¿Cuántos maestros o maestras tenían a compañeros por ser revoltosos, aunque eran revoltosos y no estudiosos, por ser muy sociables, lo tenían como consentidos? o que los agarraban De Raúl, para calificar, o que los agarraban sí. para calificar, ¿no? Entonces, había muchos, eso de calificar y todo eso eran los consentidos de primaria, ¿no? Y secundaria, ¿no? De, yo te pongo a ti 10 pero ayúdame a calificar, ¿no? Ah, sí, los consentidos. O vete tú a traer ahí ¿no? Y todo el mundo queriendo hacer eso, ¿no? Te hago cargo del grupo, que no hagan, ¿no? Ve por la televisión para ver un video. Sí, Sí, siempre al mismo, o la misma. los consentidos. ¿Tú fuiste alguna vez consentida de alguno? De ninguno, de ninguno. No, 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 ni en ningún nivel. ¿No? Yo sí en la carrera, no sé por qué le caía bien al profesor, pero me hacía repelar y eso era lo que le gustaba, me hacía repelar. Yo tengo dos nombres, Diana Verónica. Hoy me dicen Diana Verónica y a los dos respondo, pero en aquel tiempo no. Y cuando pasaba lista, siempre me decía por mi segundo nombre, yo sí, ¿no? Diana, por favor. Tenía que estar súper atenta porque sabía que nunca lo iba a hacer. Y su hora de entrada, ¿sabes cuál era? Nos daba a las 7 de la mañana, derecho laboral. Y me Bien. decía, la hora de entrada es antes de que yo entre. Entrando yo, se cierra la puerta en nadie. Ahí sí había muchos así estrictos, ¿no? En esa parte. Y lo peor de todo es que siempre llegaba temprano. Entonces, me acuerdo que te asomabas, así con tu cara de perrito, así, cocker, con las orejas, Sí, Basset Hound, así como Hush Puppies. y En la ventanita. así en la ventanita, calor, ¿sí? Y así, ¿no? Y ya te dejaba entrar, pero era, y a mí, las veces que llegué tarde, siempre me dijo. Entonces, pues, gracias por haber sido por lo menos una vez consentida, ¿no? Dentro de este grupo favorecido. Ok, bueno, así está bueno. Así está bueno. Ajá. Oye, otro, el veterano.
El maestro que ya está súper grande, que es una vaca sagrada, de que, bueno, ya le haces y vuela, o sea, no. O sea, ya es casi un gurú, ¿no? Pero ya es un veteranazo. Ujú. Le aprendes muchísimo y es una persona que, porque tiene cátedra y todo, pues sí, este, te puede compartir mucho. O ya le dio a tus hermanos, a tus primos y a tus papás clase y, así como en Harry Potter, otro Weasley, ¿no? Otro. Pero bueno, a veces están tan grandes que se les va la onda. O sea, como de qué estábamos hablando, ¿no? O una, ya llevamos 10 minutos de clase. Hasta aquí la clase. Con permiso. Y se iban con su No, copito. no, ¿sabes cuáles son geniales? El que les dice, oiga, profesor, ¿y usted qué vivió, te acuerdas? Usted que vivió en el 68, Ay, no, por favor, ¿qué hablemos de él. de su experiencia? Hablemos de él, porque no era una persona grande. Ojo, no era una persona grande. Ahorita no me acuerdo el nombre, que siempre me lo dice Tere, pero ahorita me voy a acordar. Lo amo. Era muy docto en lo que él daba nos daba 2 materias en quinto, y, todas Y esas sigue llamando. materias, todos los meses la troné, todos, todos. Y al final me dijo: "Si pasas con 10 la primera vuelta, te lo dejo, juega". Sí, saqué 10. Pues no, porque estaba yo ahí jugando, ¿no? Pero era muy chistoso, o yo lo recuerdo así, cuando nos contaba su experiencia en el movimiento del 68, no por el, o sea, nos contaba la tragedia y cómo lo vivió y cómo sobrevivió, y eso nos daba otro contexto a nosotros, ¿no? Pero lo volví a vivir. Lo volví a vivir y entonces nos decía que llegó una vez que se quedaron en el Zócalo y se quedaron ahí sentados, ¿no? En flor de loto y que llegó un tanque, ¿no? Y le apuntó así de frente, casi, casi aquí al pecho y los otros aquí armados así y nosotros haciendo resistencia y nos decía, ¿y qué creen? ¿Qué, profesor? No me paré, no me paré, no me paré, no me paré, no me paré. Y a cada rato nos contaba la misma historia. Porque sí les he contado de cuando, bueno, fue lo del 68, pero no era grande. No, Sí, pero y aparte nosotros le preguntábamos más, y entonces pues, la clase, bendito Dios, que odiaba era etimología y ética, pues nos contaba la historia, y yo creo que todos le poníamos atención porque lo vivía demasiado, o sea, se enojaba, decía, no, y es que los dirigentes del grupo, bla, y nos reuníamos en tanto, y todo el mundo así, ¿eh? ¿sabes qué? Lo que me gustaba de que lo contara es que decía él que era para que no se nos olvidara. Como estudiante no se nos olvidara, la pasión, el motivo, lo que había ocultado, bueno, toda la información que se nos ocultó, y que él lo contaba de primera mano. Entonces, creo que eso ganó mi respeto con él, sin duda. Pero, sí era algo muy singular porque lo repitió todo el año en las 2 materias, decenas de veces, y siempre a su grito: "Y no me paré". Eh, y la resistencia y todo. Ay, sí, increíble. Y creo que son este tipo de profesores que, que, que se les va, ¿no? Y no porque sean grandes, sino porque se les va la materia y ya te contaron de otro y vuelan y navegan y regresan a la clase. Así se la van llevando. Yo creo que son buenos profesores, pero nosotros muy astutos también como alumnos para sacarlos del tema, ¿no? Oye, otro, que también seguro nos tocó, a mí me tocaron, el maestro ilusionista. Ah, caray. A veces se aparecía y a veces no, a Ah, veces yo pensé. llegaba y le pasaba lista, y luego no lo volvías a ver en 3 semanas, y nada más mandaba con que: "Ay, bueno, pues que les dejaron esto, que lean tal libro", o llegaba y te decía: "Su tarea va a ser leer tal libro y espero el resumen", ¿no? Y nos vemos en un mes. Ay, ilusionista. Y Me aparece, encantó aparece, el término, ¿eh? ¿no? Pero aparecía para el examen final. Ah, claro. Mm, Rayos. sí, el típico faltista. Yo creo que también hay un tipo de profesor, el mago. El mago, okey. A ver. El que no sabe bien el tema o más o menos lo sabe explicar, pero le preguntas algo que no sabe y en vez de decirte,
aguántame, lo investigo la otra, mira. Como Chekai. La No, manga. ¿verdad? Yo tuve hace poco una profesora Mara, ¿no? ¿Cómo crees? Le pregunté, oiga, maestra, ¿no? Estudiando cosmetología, uno de los productos venía, dentro de la orina tenemos la Urea. urea, sí, 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 es correcto, Urea, ¿no? sí, 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 se usa mucho para la dermatología. Ujú. Entonces le digo, oiga, veo ese yo, ¿no? Ujú. Y yo, ¿de dónde la saca? Y me respondió, "Tarán, ¿de dónde planta?" De una. Yo, ¿cómo que me preguntó? Y yo dudé, dije, ¿será que tienen algo o cómo? Y me puse a investigar y pues no, es completamente de la orina. Entonces, Así es. como no era mi maestra como que no me llevaba muy bien porque ya había dos, tres cosas que como tú dices, ¡pam! ¿no? Sí, no era una persona preparada, que hubiera preparado la clase. Deja tú eso, que Deja hubiera tú, preparado la clase. que no supiera y que dijera con honestidad, no lo sé o déjame ver. Ujú. Le pregunto a mi maestra actual, oiga, maestra, ¿me respondió esto? Por favor. Me dice, no, 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 no. Me dice, no es eso, eso es hecha en laboratorio. Ujú. Porque ahí la gente miando, no, no. Claro, claro. Así como la placenta, no, 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 toda es construida a través del laboratorio, ¿eh? No te imagines cosas. Gracias, Miss. Sí, claro. Es un componente químico. Componen y la aplican al producto. Pero sí, es el típico maestro mago que no sabe bien del tema o le saca de una parte que no sepa o le cuestiona Y ya y no te sabe. responde algo. No, y te responde lo peor o una de dos, algo que no necesariamente tiene que ser. Obviamente es para sacarse del tema. Y sí, tuvimos cursos magos. Ay, sí, 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 yo tuve uno. Le decíamos el tamal. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué está mal? Pues no me acuerdo, yo le puse ese nombre y me acuerdo que dije de que del cielo le caen las hojas, pero era muy mal maestro y era una materia que me importaba mucho, pero era muy malo. Y le preguntabas una cosa y decías, ¿qué? Te decía, pues lee el libro. Pues ya lo leí, pero quiero que me explique porque usted es el que tiene la experiencia. No, pues mal. Entonces me llevó simplemente a ir a la biblioteca, a pasar cientos de horas en la biblioteca de la universidad, de la UNAM, a preguntar para aprender de la materia, porque cada babosada que me decía, que lo comprobaba yo después decía, wow, sí, era un magazo. ¿Cómo se llamaba? El de la carabina de Ambrosio, el boticario, ta, ta, tiu, ta, ta, shua. Haz de cuenta, ahí está un pagazo. ¿Qué otro profesor conoces? Yo sí tengo otro. A ver, ¿vas tú? Los socialitos. Au. El maestro Buendiux. ¿eh? El socialito Buendiux que te llama por tu nombre y así, pum, pum, ¿no? Casi, Caderita, casi, caderita, exactamente, para saludar al alumnado, ¿no? Tan, ¿no? Shalalalala. Pues esos socialitos que se creen o a la altura de un estudiante de prepa universidad cuando son más grandes, ¿no? Donde su círculo social, en vez de irse con los profesores catedráticos de su nivel, se platica con nosotros. Sí, Y que la imagen de chavo buena onda y sí, les interesa más que su estatus como profesor. andan forevereando, Exactamente. andan forevereando, sí, sí, sí. A ver, sí. Son los que les faltan los ubicatex. Y dice o no, hay un montón y los alumnos charulastra casi casi leyes. Y pueden ser barcos o pueden ser estrictos en el salón, pero afuera están ahí como de, ¿no? ¿A qué hora nos vamos a la fiesta? Ahí se va con las retas ahí a jugar basquetbol, futbolito, ay no, ¿no? Ay, eso Se sí. juntan contigo en los recesos, no, no. Socialitos, buena onda. Oye, también están los maestros eruditos que son realmente dioses en la materia y te hacen amar las materias.
Sí, siempre y cuando sí tengan la metodología para enseñar. Son eruditos y aman ser Ujú. maestros, ¿no? No son improvisados, llevan mucho tiempo, pero, te hacen ser cercano, pero con ese límite como pero saben muchísimo de la materia, ¿no? Entonces, te dejan esa huella siempre. Yo quiero hacer otra clasificación. ¿Cuál? Le pondría yo el profesor tipo largo, Largo. ajá, de los Adams. ¿Llamó usted así? ¿Por? El típico que es lo contrario del buen Dios, socialito, el que te habla de usted, que no te permite romper la barrera, el que su cara inexpresiva, que va y enseña muy serio, en donde la Mal. falta de empatía y la falta de cercanía con el alumno, lo único que hace es que el alumno se llegue a burlar o a aburrir, ¿no? Ujú. Porque no, porque no hay algo que los una más que la enseñanza, pero esta parte, así como el otro se pasa de socialito, este se pasa de largo, de ser tan rígido, tan poco empático, que pierde hay una separación abismal entre el alumno y el profesor, Claro. y que no hay esa conexión Ay, que sí. tiene que haber. Sí, sí, tocaban un par, un par. Y qué lástima, ¿no? Qué lástima. Oye, otro, el ¿Cuál? calladito, el calladito, el que habla bajito. Entonces, así como tratando de cachar qué está diciendo. A ver, les voy a dictar. ¿Y tú? Y me puedo sentar ahí junto al escritorio, que siempre habla bajito. Ajá. Hombre o mujer, no importa. Y estás como ahí cachándole, 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 qué es lo que dice, Ujú. hasta para regañarte, no sube el volumen, nunca. Ay, sí. Sí, me ha tocado un profesor que más que bajito, era que acababas pidiendo los apuntes porque no se expresaba completamente y no le entendías bien, su dicción era muy mala. Y no porque no supiera, sino su dicción era muy mala. Ahí podemos poner otra clasificación, ¿sabes cuál? El regadera. ¿En regadera? Ajá. El que está poniendo y hablando, parece el pato. Ay, como el chino. Ya sentado que nadie quiere sentarse hasta adelante porque ya te escupió, pero desde tres vacas atrás, porque se emociona y parece el pato Lucas. Digo, este se emocionaba y era una eminencia, de verdad que aprendí muchísimo de él, amé la materia, pero caminaba entre los pasillos al frente hacia esto, la U, y ¡fua! Pues estabas ahí como cachando con el cuaderno, para que no te tocara. Yo qué bueno que estaba en medio, y ahora sí me tocaba, de repente, porque de repente se dirigía a ti. Está conmigo, señor. ¿Qué opina? Como silvestre. Ay, no, no, todo el cariño, todo el respeto a ese maestro, que fue maravilloso, llamé la historia por él, ¿no? Ustedes, ¿qué maestros tuvieron? ¿No? ¿Qué otra clasificación pondrían estos? Quieran la que quieran. Y creo que, de todos estos, el último que me gustaría comentar es el adorable, el maestro que todo el mundo quiere, No, con el que haces una conexión perfecta, hace que ames su clase, no quieres faltar, no importa que te tomen en cuenta la falta o no, o sea, no quieres faltar, quieres platicar con él, quieres aprender más, quieres que sea como tu guía, ¿no? Entonces, sí, el adorable, maravilloso. yo creo que Adorable tiene que ver mucho con su metodología de enseñanza y su apasionamiento para explicar. Hay veces, y me ha pasado, que le preguntas, oiga maestra o maestro, ¿por qué sucede esto? Y te empieza a dar una explicación y dice, es que no me quiero salir del tema, pero esto es más profundo. Y, y después del receso, pues explíqueme lo profundo, porque yo sí quiero saber más qué Sí, ha pasado. Preguntas, y si no investigas o dices, oiga, esto. Y avanzas lento en la clase porque está lleno de dudas, de preguntas, y eso es valioso.
Cuando ustedes encuentren un profesor donde el alumnado está pregunte y pregunte, es porque no es que tenga dudas, es que está el, el grupo tan involucrado en querer sacarle más información. Y uno detecta cuando es un buen maestro, cuando sabe de lo que está hablando, cuando sabe lo que está No haciendo. es mago. Ujú, ujú, exacto. Entonces, sí, 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 sin duda, sigan esos maestros, bien, bien, bien dices. Me encanta, me encanta. Creo que muchos profesores, puede haber más clasificaciones, no sé, ¿tienes alguna otra? No, no se me ocurre, no, se me ocurrirían mil, ¿no? Pero Pero creo que en un panorama general hemos, no sabes cuál otro, el cómico, comediante, por supuesto nos faltaba ese, sí, claro. es muy peligroso ese. ¿Por ¿Sabes qué? por qué? ¿Por qué? Porque si no se ríes de sus chistes malos, ya no eres de los consentidos, ¿no? Pues ya te ve feo, ¿no? Ya te veo. Pero sí, hay el típico comediante que quiere sacar los chistes. ¿Te acuerdas que tenemos una profesora que utilizaba a un monito, la de Claro, literatura? claro, Laura Marta, que nos daba literatura mexicana y latinoamericana, ¿no? Y, y se llamaba Fosforito. Entonces decía, oh, este es Fosforito, ¿no? Y era así un muñeco de palitos. Fosforito nos va a ir guiando durante esta. Fosforito quiere hacer examen y tu maldito Fosforito, cállate. Quieras o no, utilizaba esta parte de comedia para inducirnos. A veces era bueno, porque no era muy buena esta maestra, Apasionadísima, muy apasionadísima. buena, y utilizaba el fósforo para inducirnos a las corrientes literarias. Ujú. Era mi amiga. Ya me preocupaste, amiga. MB era mi amigo. Yo también tuve MB gracias a esta mujer que me ayudó para pasar todo con los libros. Me aprendía las corrientes, ¿no? Pero gracias a ella me escribía los libros porque tenemos que leer muchísimo. El chiste es que estos comediantes son geniales porque a veces sí te hacen reír, ¿no? Y utilizan la comedia, el teatro, todos estos apasionamientos para inducirte a los temas a través de algo, pero cuando no son cómicos, híjole. ¿Sabes qué? Ahorita me recordaste a el maestro más entrañable y más querido de la carrera, ¿no? Profesor González Douglas, donde quiera que esté, le mando un abrazo. Nos dio varias materias durante la carrera, pruebas psicométricas, no, o sea, era una eminencia, era un gozo verlo. Era todo un personaje, así, chaparrito, su barba nada más aquí. Llegaba con su sombrilla y había muchas leyendas, ¿no? Alrededor. Decían que no manejaba porque le daba miedo. Decían que se había casado con una alumna. Decían que había reprobado a mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí te daba miedo. Y cuando inicié la carrera me dijo, usted váyase, porque usted tiene mucho corazón de pollo. No va a aguantar, váyase. Al final de la carrera me dijo, ¿se acuerda lo que le dije? Lo logró. Pero tenía un humor sarcástico, que te decía los chistes, o decía, ay, sí, que no sé qué, ¿y ustedes qué piensan? Y decía una sonrisa así como del conde cuenta de Plaza Sésamo, así como que, ajá, ajá. No, no, te daba pánico, decías, está siendo sarcástico, está haciendo un chiste, hay que reírnos, hay que ponerse serios, ¿qué hacemos? O sea, no sabías cómo reaccionar. Y pues acabas como, sí, ¿verdad? Porque no sabías qué era, no sabías. ¿Cuáles eran los apodos de los profesores? ¿Recuerdas? Jesús del huerto. Este, pues en primaria y secundaria no me acuerdo haberle puesto apodo alguna. No, no, creo que ahí éramos más respetuosos, ¿no? Sí, sí. Tenemos más miedo al profesor que a otra cosa. En la prepa, bueno, pues el chino, ¿no? Pues, porque parecía chino. El traumas, por obvias razones, bien lo decías. Nos traumó a todo mundo, toda la generación está traumada, y no era la mía, sino todas las que le dio, se traumaron. Ujú. Este maestro, que no voy a decir la materia, pero que le decíamos, bueno, sí le decíamos, el Munra. ¿Se acuerdan de Munra que salía en He-Man? Que era una calavera, que era eterno, era una momia, ¿no? Era una Ajá.
y que nunca moría, ¿no? Era Munra, el inmortal. Y entonces a este maestro le decíamos el Munra porque tenía este defecto físico de que una pierna estaba más corta, ¿no? Y caminaba así por los pasillos, entonces decían, es Munra porque nunca va a estirar la pata. Qué gandallas. No voy a decir el Nosotros nombre. a mi maestra le decíamos de punto y coma, punto y coma. Punto y coma. Tomen en cuenta que éramos adolescentes donde el bullying no existía, por favor. Ah, sí existía, sí existía, sí existía. Bueno, Sí. sí existía, pero no existía el nombre. No existía la palabra bullying, No no. existía la palabra, pero pues existía como eso. Y no era mal visto, porque tampoco era ofensivo en el sentido de quererse decir a él o burlativo. No, yo no recuerdo habérselo dicho en la cara nunca a nadie. Ni tampoco era una situación de ofender. ¿Vale? Era simple y sencillamente. Yo me acuerdo en la prepa, creo que le tocó una maestra, igual que era como muy chinita, ¿no? Y yo le decía Nati, la Miss Nati, Miss Nati, Miss Nati, ¿no? ¿Qué Nati? ¿Cómo se llamaba? No, pues quién sabe, ¿no? Y agarra y me dice, hasta que un día me pregunta una de mis compañeras, ¿por qué pusiste Miss Nati? Le digo, es que nomás me falta el huesito para ser Miss Nativa. Poca güey. ¡Qué grosera! Pero pues sí, o sea, alguna característica física es donde te agarrabas, ¿no? Eso, o sea, sí, digo, ¿verdad? Digo, te cabello todo chiquitito, ¿no? Me falta el huesito para ser Miss Nativa. Pero yo Miss Nati, Miss Nati, Miss Nati. No me acuerdo haberle puesto, bueno, al tamal le puse tamal. O sea, y me acuerdo que dije, sí, porque del cielo le caen las hojas, pero ¿por qué dije eso? No me acuerdo. Sara, si estás viendo esto, ubícame, ubícame. Pero no me acuerdo de otro. Mira, estaba yo en escuelas religiosas y la directora se llamaba Carolina. Y un día de estas perfectas, como se llaman, Perfecto. perfectas, nos fue a regañar por algo, pero por algo nos fue a regañar. No, es que si ustedes no sé qué, si bla, 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 y si no, voy a denunciar a la persona con la madre Carolina. O sea, nosotros no le pusimos el apodo, sino ¿Yo? las novicias y desde ahí seguimos el ejemplo. Del cielo te cayó. Y sí que le hacían honor a su apodo. ¿Sí? ¿Por qué crees que nos amenazaba por sí, ¿no? Bueno, a lo mejor, fíjate, acá pues había una madre que era la que hacía las tortas de frijol. Entonces decíamos la madre tortas, pero no porque era la madre tortas, ¿no? La madre botas, porque siempre usaba botas. Siempre usaba botas. Muy, muy nice, muy bonitas, muy, de verdad, muy, era española. Entonces siempre pues era la madre botas. Pero no porque fuera, pues grosero, ¿no? ¿Quién te dijo? Ah, pues la madre botas. Ah, pues, ¿no? O, ay, qué linda, vino la madre de tortas. O poco la madre de tortas a ver si te fía. Sí, pues es que todo mundo, si no le puso el apodo a uno, por lo menos si se dirigían con algún apodo a un maestro. Lo heredaste. El trauma lo heredamos, ¿no? El trauma lo heredamos, entonces, pues bueno, vayan acordándose de cómo le ponían los apodos, y la verdad es que eran divertidos. Si no era por una cuestión física, era una cuestión de carácter o una característica especial a su actividad, ¿no? Así es que, sí, Oye, es divertido recordar estos sobrenombres. oye, las frases. ¿Qué frases te acuerdas de algún maestro? Yo no vine a ser amigo, yo vine aquí a enseñar. Yo no soy tu cuate. Yo no soy tu cuate, sí, claro. Sí, claro. Oye, no, era profesor, ¿no? Yo me acuerdo de este maestro de matemáticas que te ponía las series en el pizarrón, ¿no? Ujú. Y decía, tienen tanto tiempo para resolverlas. Y las primeras que lleguen tenías que arrancar la hoja y correr al escritorio para dejarlas. Y solo los primeros que llegaran, o en el tiempo que él decía,
son Ujú. los que calificaba y tomaba en cuenta, ¿no? Ok. Y yo, bueno, nunca. O sea, ya después una amiga me ayudaba, entonces lo hacía ella primero, copiaba y ya, corría ella primero y después yo. Ajá. Pero gritaba horrible porque decía, vamos a poner una serie. Y nosotros, no, yo la ponía y ya cuando estaba con el cronómetro y nada más golpeaba en el escritorio así de ¡tiempo! Y tú, ¿no? Entonces esa frase sí se me quedó para toda la vida. Yo le hubiera puesto, ¿cómo se llama? De apodo el Pinito. ¿Y Pinito? ¿Por? Está lleno de series. ¡Ay, sí! ¿Será que lo respetaba yo mucho? Porque no, Pues sí, el Pinito estaba lleno de series. estaba lleno de series. Ay, sí, no, no, era mi pesadilla, mi pesadilla. Este, ¿alguna otra frase? Yo tengo una. A ver. Eh, el profesor de biología, que me caía muy bien, en los laboratorios estábamos todo el tiempo así con la silla y ya sabes, así de ruido, espantoso, y se enojaban. ¡Yo! Parece que tienen oxíuros. Claro, esa frase también la oí. Cabe señalar que los oxíuros son. Investigue, no lo digas, no lo digas. No, no, no voy a decir nada, nada más acuérdense del anuncio de Vermont. ¿Ya se acordaron? Son como las ñañaras. Busquen, busquen, busquen. Oye, sí, esa frase. Oye, otra frase, yo no sé si típica, pero muy temida. Saquen una hoja. Vamos a hacer Oh, el examen sorpresa. ay, sí, yo creo que esa era la más temida y la peor. Es, Sí, porque el otro por lo menos ya estudiaste, pero te decían, guarden todo, saquen una hoja, tenemos examen sorpresa. examen. Sí, sí. O, a ver, ese par de atrás, a la dirección. A ver, esos de atrás, sepárense. La fila de atrás. Sí, porque aparte, en la prepa, obviamente sabías quién era quién por donde se sentaba. Nosotros siempre estábamos en la fila uno o 2, pero Ujú, ya más atrás, no, porque era un relajo. exacto. Sí, sí, yo también no me gustaba. Ay, pues mira, creo que efectivamente tenemos tan buenos recuerdos como malos de algunos profesores. Creo que lo triste sería un profesor que efectivamente lastimara la integridad del alumno, que Ujú, sí existían en nuestra época. Teníamos a veces maestros tiranos, ¿estás de acuerdo? claro. Y el diablo, el diablo. Pero deja tú el diablo puede ser más malicioso psicológicamente, pero el que sí buscaba menospreciarte o lastimar tu integridad, el que físicamente te podía maltratar, porque en nuestros tiempos sí era más factible que un profesor sí te pudiera reprender físicamente, Ujú. este, Y es ser crueles, crueles. porque que esta parte de los profesores malos tampoco, no los vamos a clasificar en algún término, pero sí había unos que sí te lastimaban física o emocionalmente. Había profesores, no sé, que, que eran malos, pero malos porque no tenían la metodología para poder enseñar. Vocación, era una necesidad trabajar, pero no tenían la vocación, quizás, ¿no? El que no aprendiste nada porque no quiso enseñarte nada. Exacto, Y exacto. todo el mundo también tuvo profesores así, como tú dices, el que era ignorado porque no podía tener el control, pero que tampoco lo quería asumir. Exacto. Sí, y muchos son mezcla de varios de estos tipos. Bien. Entonces, ¿Qué pero profesores se acuerdan ustedes que era patanatas, no? sí, 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 de qué pérdida de tiempo o que era malo y era cruel. Aquí ya te había comentado de mis dos maestras de primaria, no me importa decirlo. Fueron crueles, fueron groseras, me sobajaban. No tenía por qué caerles bien, pero no tenía por qué lastimar, ¿no? Pero pues, vivencias buenas, vivencias malas, todo el mundo lo supera. Y aprendimos. Sí, superamos a los profesores, superamos a todos esta clasificación, pero al final nos dejaron algo, ¿no crees? Todos, todos, todos. La parte buena y la mala
de lo que nos íbamos a enfrentar en algún momento. Y lo maravilloso de todo esto es que una sola persona, una autoridad, un ser humano con este conocimiento queriendo transmitir a 20, 30, en nuestra generación eran unos 55, nos llenaron nuestra mente de cosas buenas. O esa era su intención y nosotros, pues agarramos algunos, ¿no? ¿Para qué decimos que todo? Sí, yo infinitamente, infinitamente gracias a todos los tipos de profesores que nos tocaron y, y que aprendimos, porque a veces se gana y a veces, y siempre se aprende. Y creo que lo maravilloso de esta etapa estudiantil es que cuando creces, tú estás estudiando y dices, ¿sabes qué? Quiero crecer porque quiero ser grande. Pero creo que ha sido cuando ya estás grande, ya estás fuera del área estudiantil, dices, ay, mejor me regreso. ¿No? Pues eso es lo más tonto que he deseado, ya llegué aquí, ¿no? Sabes que yo amo estudiar. Me encanta Sí. estudiar, me encanta leer. Este, Pero a lo que me refiero es que ya llegas, dejas esta etapa estudiantil y te enfrentas a la vida, a los trancazos, a que tú tienes que mantenerte, a que tú tienes que hacer esto, y el otro. Y dices, ay, yo que pensaba que mi época estudiantil fue difícil, no, hombre, ¿no? no, sí, el trauma es San Pedro, ¿no? O sea, El trauma fue San Pedro, la verdad es que maravillosa etapa en el área estudiantil y que creo que los profesores son una parte importante de este crecimiento, de este desarrollo, gracias, y también sí, nuestros compañeros que nos enseñaron, nos apoyaron, que estuvieron y que socialmente nos hicieron trabajar en equipo, que nos hicieron involucrarnos con diferentes personas, saber trabajar con diferentes personas. estudiar Creo que juntos. ajá, toda esta parte de la etapa estudiantil tiene un crecimiento. Tristemente, en la época de la pandemia, pues, los niños, esta parte social y esta parte académica se vieron mermados. En nuestro tiempo no nos pasó esto. Disfrutamos de compañeros, disfrutamos de maestros, disfrutamos de las escuelas. Y sí, 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 sí. La verdad es que sí. Creo que de todo tuvo épocas felices, momentos felices. Hasta del peor maestro hubo momentos felices, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, y bueno, pues sí, mi homenaje, mi amor, mi agradecimiento a maestros que me cambiaron la vida. Decía yo al profesor González Douglas, mi maestra Glafira de música, que hizo una conexión conmigo en la primaria maravillosa y me hizo creer en mí y me salvó y la amo, que está en el cielo. Hasta hace muy poco, que antes de que partiera, me escribía por Facebook y la amaba. Y no, yo creo que cientos de maestros, cientos de maestros. La maestra que me hizo, la maestra Patricia, doctora Patricia, que me hizo, gracias a su clase de higiene mental, elegir psicología para estudiar y amo mi carrera. Gracias, gracias, gracias. Todos los profesores, ustedes piensen y agradezcan a aquel profesor excelente que marcó para bien, los impulsó, los motivó, los incentivó a hacer algo o a moverse o a lo mejor internamente a confiar en un. Y gracias, gracias por esta época. Gracias a todos los maestros. Mi homenaje enorme para los que aman la profesión. Tengo sobrinas, tengo colegas, tengo amigos. Me encantaría ser maestra, pero soy buena capacitadora, pero no creo que soy como tan paciente para llevar una materia en una universidad. Pero me encanta dar clases. Pero sí es algo muy difícil. Tienes que tener vocación, paciencia, dedicación, hacer que preparar tu clase, tus materiales, comprender a los alumnos, tener empatía, no tener empatía, tolerancia a la frustración, seguir aprendiendo para poder dar lo mejor de ti. Gracias, gracias, gracias a los maestros de vocación, de corazón, los que nos formaron, y un abrazo a los maestros cercanos a nuestra vida, ¿no? Claro, un abrazo enorme a todos los que trascendieron. Gracias por darnos esta enseñanza para bien o para mal. Y bueno, pues no sé si quieres cerrar con algo. Pues no. Entonces, ya saben, canal After 51, denos like, recomiéndenos, estamos para ustedes.
Sí, mándenle un abrazo de cumpleaños a Diana porque fue su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Eh! Felicidades también para todas las mamás que también pasaron, para los maestros, también fue el 5 de mayo, El Día 5 de del mayo, el día Niño. del estudiante, ajá, ajá. Entonces, pues felicidades a todos. Que sea una linda semana. Saquen sus recuerdos, pongan ahí los apodos que se acuerdan de los maestros. Déjenos ahí en los comentarios, please, please. Saludos. O si ustedes tenían un apodo, También, también. Hilda, besos, porque me acompañaste primaria, secundaria, prepa y universidad, así que mm, seguro tenemos maestros que recordamos igual. Los quiero. nos vemos El próximo la jueves, próxima semana, jueves, 9 de la noche. canal After 51. Adiós. Bye. Adiós.